bajaría a ese sótano y eso a fin de cuentas. Buenas. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenas, profe. Buenos días. Bien, chicos, buenos días. Activen sus cámaras, por favor, para poder iniciar. Profesor, Sí. disculpe, yo no puedo activar mi cámara porque se me ha bajado la batería del celular y la tengo cargando y no puedo ubicarla bien. Ya, entonces cárgala para que lo puedas activar después. Conéctala. Ya, a ver, van activando su cámara, por favor. Todos deben estar con la cámara activada. Profesor, buenas. Ahorita me estoy colocando en una lacto ya que mi celular se le acabó la batería durante la otra reunión. Y ahorita estoy en una lacto, así que voy a poder prender la cámara, profe. No te hagas. La laptop no tiene cámara. No, profe. Solamente audio. Bien, chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a empezar esta parte de numeración. ¿Sí? Es un tema que ustedes lo han visto el año pasado, ¿no? La mayoría de ustedes. Y bueno, los que no lo han visto, pues bueno, para eso voy a explicar la parte teórica, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan entender esa partecita. No lo vamos a hacer tan complejo, lo vamos a hacer más detallado la parte de la teoría, pero presta atención y pregunta cuando no entiendas algo, pues, para poder explicarte, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a empezar. A ver, para hablar de numeración, lo primero que uno tiene que entender es la diferencia que existe entre número y numeral. ¿Sí? A ver, el número es una idea, ¿sí? No existe. Solamente está en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, ¿sí? Por lo tanto, no tiene color, sabor, forma, tamaño, no tiene nada. Es solamente algo que está en nuestro cerebro. Ahora, para representar esa idea, o sea, para que las personas puedan entender o conocer lo que yo estoy pensando numéricamente, para eso se usa la representación gráfica que se llama numeral, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo escribo 243,
Esto de acá es el numeral, ¿no? Es un numeral. Eso que está ahí, es un numeral. Los romanos, ¿cómo escribían este mismo número? Lo escribían así, ¿no? 243, ¿no? Así escribían los romanos. ¿Cómo escribían los egipcios? Los egipcios era así, 200, no, sí, estoy mal, un rato. Ellos escribían, ¿dónde estás? Así. Ese era el 243. ¿Ven? Entonces, cada cultura, cada sociedad escribe o representa los números de diferente manera. Nosotros lo representamos así, los romanos lo representaban así, los egipcios lo representaban así, los mayas utilizaban estos símbolos para representar a sus números. Entonces, pero todos representan el mismo número, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una cantidad, el número es una idea de cantidad. La forma como tú lo expresas o lo escribas eso no nada tiene que ver porque al fin y al cabo representa lo mismo. Entonces, hay que tener en cuenta que los conceptos son distintos. Una cosa es numeral, que es la idea nada más, y el numeral, que el número es la idea, y el numeral es su representación gráfica, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros generalmente utilizamos grafismos para poder expresar lo que pensamos, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de esto de acá le dibujo un corazón aquí en este momento? ¿Qué crees? ¿En qué está pensando si le dibujo un corazoncito? ¿Mm? ¿En qué estaría pensando a ver este niño si es que yo le dibujo un corazoncito? ¿No? Ese corazoncito me está indicando algo ya, ¿no? De repente está enamorado, ¿no? ¿Sí? Entonces, la representación gráfica siempre nos va a ayudar a expresar lo que nosotros estamos pensando. Y el numeral precisamente es eso, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces no olvides, número es la idea y numeral es la representación gráfica de esa idea, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el sistema que nosotros utilizamos para representar los números se llama sistema posicional de numeración. Es el que vamos a estudiar, ¿no es cierto? El sistema posicional de numeración, que es el sistema que nosotros utilizamos. Es más, nosotros de todo este sistema utilizamos el sistema decimal, nada más, ¿no? Este sistema tiene una serie de principios que uno lo debe manejar para poder escribir correctamente los números o los numerales, para representarlos correctamente, ¿sí? Si no, voy a tener algunas dificultades. ¿Cuál es el primer principio que se utiliza? El de orden. El de orden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este principio? Toda cifra que forma parte de un numeral, toda cifra, ocupa un orden que se lee de derecha a izquierda. Esta es la cifra de primer orden, el 3, la cifra de segundo orden, el 8, la cifra de tercer orden, el 2, la cifra de cuarto orden, el 6. ¿Cuántos órdenes tiene este numeral? 4. ¿Sí? El orden se lee de derecha a izquierda. Ahí está la flechita, en este orden. ¿Sí? Pero el lugar de la cifra se lee de izquierda a derecha, es otra cosa. ¿Quién es la primera cifra? El 6. La segunda cifra, el 2. La tercera cifra, el 8. Y la cuarta cifra, el 3. Una cosa es orden y otra cosa es lugar. ¿Sí? Cuando a mí me dicen ubica la segunda cifra, se supone que es lugar, posición, ¿no? Tengo que leerlo así. Si me dicen cifra de segundo orden, cifra de segundo orden lo tengo que leer en este sentido. Primero, segundo. La cifra de segundo orden es la cifra 8. ¿Está bien? Entonces no olvides, la cifra es de derecha a izquierda y el lugar de la cifra de izquierda a derecha. ¿Está bien?
Hay cosas tan sencillas que a veces preguntas que son referentes a este pequeño concepto y no lo resuelven porque simplemente se equivocan, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dado el siguiente numeral, el 426.503, acá está graficado, halle la suma de cifras de cuarto orden más la cifra de cuarto lugar. Entonces lo vamos a ubicar, ¿sí? Orden, la cifra de cuarto orden. Aquí está la cifra de primer orden. Esta es la cifra de primer orden. Primer orden. Esta es la cifra de segundo orden. La cifra de tercer orden. La cifra de cuarto orden. ¿Quién es la cifra de cuarto orden? El 6. Listo. Y me piden que haya la suma de la cifra de cuarto orden más la cifra de cuarto lugar. O la cuarta cifra. Ahí está la primera cifra. La segunda cifra. La tercera cifra. Y la cuarta cifra. ¿Quién es la cuarta cifra o la cifra de cuarto lugar? El 5. Me están pidiendo entonces que sume la cifra de cuarto orden con la cifra de cuarto lugar. Por lo tanto, mi respuesta sería igual a 11. 11. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos una pequeña pregunta tan sencilla que a veces nos hacemos problemas porque simplemente no entendemos las cosas nada más. ¿Sí? Y ahora sí voy a preguntar. ¿Sí? Bien. Dado el siguiente numeral, el 8.223.574, aquí está. Halle la suma de cifras de orden impar. Los órdenes están aquí, ya los puse ya. Entonces, ¿quiénes son las cifras de orden impar? Enzo, díctame. Y activa tu cámara. Obregón. Enzo. Bueno, no me contesta, se supone que está haciendo otra cosa. Alinson. Profe. ¿Quiénes son las cifras de orden impar? 7, 5. No, el 8, el 2, el 5 y el 4. Bueno, acá me está dictando Yamelí, yo le pregunté a Alinson. Ajá. Disculpe. Las cifras de orden impar son orden 1, orden 3, orden 5 y orden 7. O sea, el 4, el 5, la cifra de quinto orden, la 2, y la cifra de séptimo orden, la 8. Me está pidiendo que yo sume las cifras de estos órdenes impares. O sea, debería sumar 4 más 5 más 2 y más 8. Mi respuesta sería igual a 19. 19. Que es lo que me 19. está dando. ¿Sí? Bien. Profe, te he desactivado tu audio. Su micrófono está apagado. Ya. Una pregunta como esta vino en un examen a la Católica. A ver, ¿cuál sería mi respuesta si yo me encuentro con una pregunta como esta? Dice, ¿cuántas cifras tiene aquel numeral cuya cifra de cuarto orden coincide con la cifra de sexto lugar? A ver, alguien que me responda.
¿Tiene 6 cifras? 6 cifras. A ver, ¿alguien da más? Vamos a anotar por acá. 6 cifras, dice uno. ¿Alguien más? 10, profe, 10, 10 disculpe. cifras por acá. 10, profe. 10, profe. 10. Sebastián Troncos, ¿cuántos tiene? A ver, como acá me está hablando de órdenes y lugares, tengo un problema como este, igualito, ¿sí o no? Entonces quiero saber cuántas cifras tiene. Ya. Voy a hacer imaginariamente mi cuadrícula y supuestamente este número, como me habla, cifra de cuarto orden, entonces debe tener una de primer orden, una cifra de segundo orden, una cifra de tercer orden, que no sé quién es, pero tiene, y una cifra de cuarto orden. Acá está la cifra de cuarto orden. Acá, esta es la cifra de cuarto orden. Y dice que esta cifra coincide con la cifra de sexto lugar. O sea, esto coincide con el sexto lugar. Acá está el sexto, la sexta cifra, digamos así, ¿no? Acá estará la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Entonces, ¿cuántas cifras tendrá? 1, 2, 3, 10, profe. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tiene 9 cifras. La cifra de cuarto orden, que es esta que está acá, esta, coincide con la cifra de sexto lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto lugar. Por lo tanto, ¿cuántas cifras tiene? Tiene 9. Mi respuesta será 9. Si yo pongo 6, jalao, no ingreso a la universidad. Si le pongo 10, jalao, tampoco ingreso. ¿Sí? Entonces, mira, hay una pregunta sencillísima. ¿Por qué? Porque lo único que yo debo saber es qué es orden y qué lugar, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces no es la dificultad de la pregunta, sino el concepto. Si uno no aprende los conceptos, pues lógicamente vas a tener problemas aquí. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un modelo de preguntas que te puede medir en una práctica, en un examen, y es más, en un examen de admisión, ¿cierto? Bien, lo borramos rapidito. Continuamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han salido. Bien, a ver. Principio de base. Es otro principio, ¿no es cierto? Bien, todo número puede ser representado en distintas bases. Ya te expliqué que nosotros utilizamos la base 10, el sistema decimal. ¿Está bien? ¿Por qué nosotros utilizamos el sistema decimal? Porque nosotros agrupamos las cosas de 10 en 10, ¿no? Por ejemplo, este número 423, ya te expliqué hace un momento, 423 son unidades, decenas, centenas. Mira, ¿cómo agrupamos de 10 en 10? ¿No? 2 decenas significa 2 por 10, o sea, 20, 2 por 10. Acá hay 2 grupos de 10. 4 centenas significa 4 por 100, o sea, 4 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Por eso se llama sistema decimal, porque nosotros agrupamos las cosas de 10 en 10, ¿no? 10 unidades, una decena, ¿no? 10 unidades, una decena. 10 decenas, una centena. 10 centenas, un millar. Y así sucesivamente. Por eso se llama sistema decimal, porque nosotros ocupamos las cosas de 10 en 10. Pero no es el único sistema. En realidad, todo número se puede expresar en diferente base o en diferente sistema, ¿sí? Por ejemplo, las computadoras utilizan el sistema binario, por eso que hacen las operaciones rapidito, las calculadoras, ¿sí? Algunas computadoras trabajan con base 6, ¿no? Entonces, eso depende de la facilidad que tienen para hacer operaciones o realizar algoritmos. Entonces, la base 10 no es la única que existe, ¿no? Existen también otras bases, como la base 2, 3, 4, 5. ¿La menor base quién es? 2. La base es un número entero y positivo. La menor base es 2.
Habrá entonces base 2, base 3, base 4, 5, 6, base 20. Los egipcios, por ejemplo, los mayas, expresaban los números en base 20, ¿no? Agrupaban las cosas de 20 en 20. Los babilonios utilizaban la base 60. Agrupaban las cosas de 60 en 60. ¿No? El reloj, por ejemplo, una hora, ¿cuántos minutos tiene? Una hora 60 tiene minutos. 60. ¿Por qué lo han puesto 60? ¿Por qué no es 100 minutos? ¿Por qué 60? ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta por qué 60? ¿Por qué un ángulo de vuelta completa tiene 360 grados y no tiene 400 o 200 grados? ¿Por qué 360? ¿Se han hecho la pregunta alguna vez? No, nunca se preguntan ustedes. Es porque esto es rezago de la cultura de los babilonios. Ellos fueron los que tuvieron avance en la trigonometría. Y de ellos ha quedado esta forma de expresar las cosas, ¿no? De 60 en 60. Porque ellos usaban la base 60, ¿no? Por eso que el ángulo en la medida sexagesimal tiene 360 grados o 180, ¿no? Pero la medida de 360. Entonces, eso queda de los babilonios, ¿no? Entonces, y todavía, bueno, no hay de hecho problema, pues trabaja así, pues, ¿no es cierto? Pero también existe el sistema centesimal, ¿sí o no? Ustedes los que llevan trigonometría saben estas cosas, ¿cierto? Bien. Entonces, no olvides que la menor base que existe es la base 2. No hay base 1, ni base negativa, ¿no? La menor base es 2. De 2 hacia arriba. 2, base 3, base 4, base 5. Las cifras deben ser siempre menores que su base. Cuando uno expresa un numeral en otra base, las cifras tienen que ser menores. Ese es por la cuestión del agrupamiento, bueno, que no te voy a explicar en este momento, pero que debes tener en cuenta, ¿no es cierto? Bien. A ver, entonces, continuamos por acá. Acá tenemos algunos sistemas de numeración, el nombre, que es lo que tú tienes que conocer, porque hay problemas que dicen, ¿no? En el sistema cuaternario, ¿no sabe qué es cuaternario? Ya fuiste ya, ¿sí? Los nombres, según la base que tiene un nombre, los sistemas, ¿sí? El de base 2, por ejemplo, se llama binario. El de base 3 se llama ternario. El de base 4, cuaternario. El de base 5, quinario. Sistema senario, heptanario, nonario, octanario, decimal, nuestro sistema. Un decimal de base 11. Dos decimal de base 12. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la base 2, ¿con qué cifras tengo disponibles para escribir cualquier número, para representar cualquier número? Solamente el 0 y el 1. Y el 1. Con estas dos cifras yo puedo representar cualquier número. Cualquier, el 500, el 10.000, 2 millones, solamente utilizando ellos dos nada más, ¿no? ¿Y por qué el 0 y el 1 nada más? Porque las cifras deben ser menores que su base, ¿sí o no? Ahora, en la base 3, ¿qué cifras puedo utilizar para escribir cualquier número? El 0, el 1, 0, 1 y 2. nada más. Con estas tres cifras yo puedo escribir o representar cualquier número, ¿no? En la base 4 puedo utilizar el 0, el 1, el 2, el 3 y nada más. Porque las cifras deben ser menores que su base, ¿no? Por decir, un número en base 4. A ver, por ejemplo, el 3, 2, 1, 0 en base 4. ¿No? ¿Qué número será? No sé. Pero está expresado en base 4. Todas las cifras que tienen, todas son menores que 4. ¿Qué pasaría si yo escribiera esto que está aquí? Escribiría así. 5, 0 en base 4. ¿Estaría bien? Eso estaría No. mal representado, mal escrito. No. ¿Por qué? Porque el 5 no puede estar acá, ¿no? Las cifras de un numeral siempre deben ser menores que su base. Entonces se supone que yo acá tengo que corregirlo. Y un numeral se puede corregir. Así como las palabras se corrigen, se borra la letra y se escribe bien.
igualito, los numerales que están mal escritos se corrigen y se escriben bien, ¿no? Lo único que tengo que hacer es volver a agruparlo de 4. Este 5, ¿cuántos grupos de 4 puedo formar? 1, ese grupo pasa adelante. Y acá como formé un grupo de 4 que se fue adelante, acá me quedó 1. Y el 0 y en base 4. Y ahora sí, el numeral está correctamente escrito. Este es el numeral correcto, el que está acá. Ese es el numeral correcto, ¿no? Entonces los numerales, igual que las palabras, se corrigen, ¿no? Se corrigen. Bien. Entonces la idea es saber que simplemente las cifras deben ser menores que la base, ¿no es cierto? Entonces, a ver, Enzo. Tercera vez que te pregunto. A Sí, ver, en el profesor. sistema quinario, ¿qué cifras se pueden utilizar? Enzo. 1, 2, 3 y 4. El 1, el 2, el 0. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y así, ¿no? En la base 6, ¿qué puedo utilizar? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿No? En la base 11, ¿qué cosa puedo utilizar para escribir un numeral? El 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta dónde. ¿Cuál es la máxima cifra de ese sistema? 10. 10. ¿No? Aquí se aceptan cifras de 2 dígitos. En nuestro sistema, ¿quién es la máxima cifra? El 9. ¿No? En el sistema de base 11 ya se acepta el 10 como una cifra. Pero para poder escribir correctamente se utiliza algunas expresiones. Por ejemplo, ¿no? Un número en este sistema, por ejemplo, podría ser el 4, 12, 7 en base 11. Así, en base 11. ¿Cuántas cifras tiene este numeral? Tiene 3 nomás. El 4. Oye, disculpen, este no es 12, debe ser menor que 11, ¿no es cierto? Entonces, si debe ser menor que 11, no acepta el 12. ¿Cuál será lo máximo ahí? El 10. 10. Así. El 10. Entonces, acá tiene 3 cifras. La primera es el 4, la segunda cifra es 10 y la tercera es 7. La cifra de primer orden es 7, la cifra de segundo orden es 10 y la cifra de tercer orden es el 4. Puedo reconocer, ¿se dan cuenta? Entonces, no olvides que en un sistema cualquiera las cifras del numeral deben ser menores que su base. Siempre, siempre deben ser menores que su base. Si no está mal escrito, ¿no es cierto? Una observación que debes tener en cuenta para resolver algunos problemas. Cuando tú tienes dos numerales, la igualdad de dos numerales que están en dos sistemas distintos, acá está en base n y acá está en base m, pero son iguales porque es el mismo número, sino que está escrito en dos bases diferentes, se deduce que a mayor numeral aparente le corresponde la menor base. Esto está al revés. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Acá, este numerito, este numeral, se supone que es igual a él, ¿no? O sea, representan el mismo número. Pero aparentemente el de acá es mayor que él, aparentemente, porque tiene 3 cifras y el de acá tiene 2. Aparentemente este numeral es mayor que él. Entonces, si este numeral aparente es mayor que él, su base está al revés. Esta base debe ser mayor que él, ¿no? Por lo tanto, se deduce de que m debe ser mayor que n, miren, acá. De ahí se deduce eso, ¿no? Entonces, cuando yo tenga una igualdad de dos numerales, siempre que tenga una igualdad de dos numerales, puedo usar esto. A mayor numeral aparente le corresponde la menor base, al revés, ¿sí? O a menor numeral aparente le corresponde la mayor base, está al revés. Acuérdense, ¿no? Si por ahí hay un problema que yo tenga que utilizar esto, lo voy a utilizar. Es una propiedad, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna, listo.
expresar 544 en base 7. Ya te dije que cuando uno quiere escribir un numeral en una base cualquiera, lo que hace es agruparlo, ¿no? Y el agrupar significa dividir. Por ejemplo, si yo tengo 100 soles y lo quiero repartir entre 5, ¿qué hago? 100 entre 5, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo quiero expresar un número que esté en base 10 a otra base, utilizo las divisiones sucesivas, ¿sí? Y uno divide, pues, de acuerdo a cómo sabe dividir, ¿no es cierto? Yo lo puedo hacer directo, otra persona de repente lo hace más lento, lo hace más despacio, de otra forma, pero la idea es que tú lo dividas. Por ejemplo, el de acá, ¿no es cierto? A ver, vamos a suponer que yo no sé dividir directo, lo hago por partes, pues, ¿no es cierto? Hago así, 544, voy a dividir entre 7. Primero divido entre 7, acá entre 7. Y empiezo a dividir 54 entre 7 a 7. 7, 7 por 7, 49, me sobra 5. 5. Bajo el 4, otra vez a 7. ¿Sí? 49 me sobra 5. Este 5 que me sobra al final lo cierro. Esta es una de las cifras. ¿Sí? Y nuevamente divido entre 7. ¿Sí? A ver. Nuevamente divido entre 7. 77 entre 7 a 11. Y sobra 0. Ya, esto de acá lo cierro. Ese es mi residuo de esta parte. No sé qué pasa con el lápiz que no quiere escribir. Y nuevamente divido entre 7. 11 entre 7 es a 1 y me sobra 4. Y lo guardo este 4 que está aquí. Y como el 1 ya no se puede dividir entre 7, pues ahí queda, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces el número que se forma se escribe al revés, así, en este sentido. ¿Está bien? Lo voy a colocar acá para que se vea mejor porque está fallando el lápiz. Acá sale entre 7, sale 77. Acá sale 77. ¿No? El residuo es 5. La segunda división acá sale 11. Y el residuo es 0. Acá en la última división acá sale 1. Y acá el residuo es 4. El numeral que se escribe así, 1405. Voy a ponerlo acá. 1405 en la base 7. ¿No? Y ya escribí este numeral en la base 7. Entonces, cuando yo quiero expresar un número que está en base 10, una cantidad que está en base 10 a otra base, ¿qué tengo que hacer? Las divisiones sucesivas. O sea, no puedo dividir directo, lo hago de esta forma, por partes, pues, ¿no es cierto? Eso ya depende de mi habilidad, ¿no es cierto? Si yo tengo habilidad para realizar operaciones mentales más rápido, pues lo hago, ¿sí? La siguiente, expresar ese número en base 4. Acá lo puedo hacer directo, mira, por ejemplo, a ver. 358 entre 4. ¿A cuánto será? 8. A 8. 32 y me sobra 3. 3. 38 entre 4. 9. Y me sobra, ¿cuánto? 2. 2. 2. Y ya lo dividí, ¿se dan cuenta? Ahora nuevamente, 89 entre 4. ¿A cuánto? A 22 sobra 1. A 22 Sobra sobre 1. 88 y me sobra 1. Listo. Sí. Entre 4 nuevamente. 5 sobra 2. A 5 y me sobra 2. Entre 4. 1 y sobra 1. Me sobra 1. Listo. El número que se ha formado es el 1, 1, 2, 1, 2. El último cociente con todos los residuos. Entonces sería así. 1, 1, 2, 1, 2 en base 4. Y tú observas que todas las cifras son menores que 4, mira. Y acá todas las cifras son menores que 7. Eso porque estoy haciendo bien, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si estoy desarrollando y acá me sale un 5?
Ah, está mal, por ello me he equivocado. Entonces tengo que corregirlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Continuamos. A ver. Del valor de la cifra. Es otro principio. Toda cifra que forma parte de un numeral tiene un valor absoluto y tiene un valor relativo. El valor absoluto es el valor que tú ves. Por ejemplo, ¿quién es el valor absoluto de esta cifra? 5. ¿Quién es el valor absoluto de esta cifra? 2. ¿Quién es el valor absoluto de esta cifra? Es 4. ¿Y quién es el valor absoluto de esta cifra? Es 3. ¿Sí? Bien. Ahora preguntemos. Ruth, ¿cuál es el valor absoluto de la cifra de cuarto orden? 3. 3. Muy bien. Edniel, ¿cuál es el valor absoluto de la cifra de segundo orden? Edniel. Aló, Edniel. Bueno, está emocionada, me parece. A ver, Edniel. El orden, ya les expliqué, se lee de derecha a izquierda. Esta es la cifra de primer orden, la cifra de segundo orden. Edniel, ¿me está escuchando? ¿Sí? Por lo tanto, su valor absoluto es 2. La cifra de segundo orden, en este caso, es 2 también, ¿no es cierto? A ver, Elvis, ¿cuál es el valor absoluto de la cifra de cuarto lugar? El valor absoluto de la cifra de cuarto lugar 5. es 5. Muy bien. Terán, activa tu cámara. ¿Cuál es el valor absoluto de la segunda cifra? De la segunda cifra, 4, profe. Es 4. Pues la segunda cifra es el 4 y su valor absoluto es 4, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, el valor absoluto es el mismo valor que tiene la cifra tal cual lo ves, ¿no es cierto? Ahora, el valor relativo va a depender dónde se encuentre, ¿sí? Por ejemplo, este 5 va a tener un valor relativo aquí y si está por acá tiene otro valor, no es el mismo, ¿sí? ¿Cómo se halla el valor relativo? Acá abajito está, mira. El valor relativo de esta cifra 3 es igual a 3 multiplicado por su base, que es 6 elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Tiene que contar las cifras que tiene a su lado derecho. ¿Cuántas cifras tiene a su lado derecho? El 3. 1, 2, 3. Por eso que está elevado al cubo. ¿No? Para hallar el valor relativo se multiplica la cifra por su base elevado a un exponente. Ese exponente me indica las cifras que tiene a su lado derecho. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces su valor relativo de él será 3 por 6 al cubo. Su valor relativo de él es 4 por 6 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tiene dos cifras a su lado derecho. El 4 tiene dos cifras a su lado derecho, ¿no es cierto? El valor relativo de él es 2 por su base a la 1. 2 por 6 a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque esta cifra tiene una cifra a su lado derecho. Y la última cifra es 5 por su base, que es 6 elevado a la 0. ¿Por qué a la 0? Porque ya no hay cifras a su lado derecho, ¿no es cierto? ¿Tú quieres saber qué valor tiene cada uno? Pues efectúa la operación, ¿no? Por ejemplo, si yo efectúo esto, sale 5. Su valor relativo de esta cifra es 5. ¿Quieres saber cuál es su valor relativo? Efectúa